Así que os invito a que abráis vuestra Biblia. Ya lo hemos estado leyendo estos últimos jueves, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Terminaremos hoy con la serie de Cristo y Jonás. Y leeremos los versículos 38 al 42 de Mateo, capítulo 12. Si os acordáis, pues estábamos viendo que Cristo es supremo. Eso llevamos, no viéndolo durante años, que Cristo es supremo desde siempre, pero estamos recalcándolo en los jueves desde hace tiempo. Pero en esta ocasión lo estamos haciendo a través de esa señal que los escribas y que los fariseos pues le pidieron al Señor Jesús que hiciera otra señal más, una nueva señal. Ellos le pedían una señal especial, superior, una señal de los cielos, como si todas las señales que habían visto ya pues no fuesen suficientes, cuando sabemos que en realidad, y decíamos, enseñábamos estos días atrás, que la verdadera señal era el mismo Jesús. Cristo es la señal suprema, por tanto, y decíamos que Cristo es la señal suprema en este caso, a través del ejemplo de Jonás, porque al igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, de aquel gran pez, para luego salir y predicar la necesidad de arrepentimiento para la salvación de la ciudad de Nínive, de la misma manera Cristo estuvo 3 días, con sus 3 noches en un sepulcro, para luego resucitar y para traer salvación, perdón a todo aquel que se arrepiente de su pecado. Esa era la comparación, así a nivel general. Y veíamos el primer día el propósito que tenían aquellos que hacían esta petición, aquellos que demandaban esa señal a Cristo como Mesías. Y veíamos que ese propósito que tenían estos fariseos y esos escribas era justificar su incredulidad, justificar el rechazo del hombre ante la persona de Cristo, a pesar de todas las evidencias de su deidad que habían visto a través de los milagros, pero que sobre todo, habían leído y estaban escritas durante siglos en la Escritura, en la palabra de Dios. El siguiente o el último jueves vimos también que esa demanda, esa petición de una nueva señal, era el fruto, como les dice el Señor, de un corazón perverso. Un corazón perverso y adúltero, les dice el Señor, el corazón perverso del hombre. Y decíamos que este tipo de petición, de señales, esa petición que hacían ellos, no proviene de personas, como decíamos, que desean creer en el Señor Jesús, pero es que, claro, no tienen razones, o no encuentran motivos, no encuentran evidencias suficientes para hacerlo. Ese no era el motivo de la petición de la señal, sino que el mismo Jesús les dice a estas personas que son malos y que lo que quieren hacer con ellos, como decíamos, era justificar su incredulidad. Así que todos estos que demandan y demandan una y otra vez, de forma repetitiva, una señal para argumentar su incredulidad y su rechazo a Cristo, lo que en realidad están demostrando es la maldad de su corazón. Están demostrando que tienen un corazón adúltero, perverso, como dice el Señor, un corazón corrompido por el pecado, un corazón que prefiere confiar en los propios razonamientos del hombre en vez de confiar en la verdadera señal. Y esa señal, como decimos, solamente o no es otra que Cristo. Cristo es la señal suprema, la señal divina, y como decíamos, la señal de la cual dan testimonio la Escritura. Y para terminar esta pequeña serie, pequeña comparación de Cristo con Jonás, pues vamos a ver que la resurrección de Cristo, y por eso decía que venían también en las letras de estas canciones, la resurrección de Cristo es la señal definitiva que el hombre incrédulo tiene de que Cristo es el Salvador Supremo. La resurrección de Cristo es la señal definitiva para el hombre incrédulo, para poder creer en Cristo como el Salvador. Así que vamos a leer a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, de nuevo los versículos 38 al 42, y dicen así: que entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya.
Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal. Y fijaros, ninguna señal le será dada, o se le dará, perdón, dice exactamente, ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el sepulcro. Dice el 41 que los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, si fue importante Jonás, pero dice, y mirad, algo más grande que Jonás está aquí, el Señor Jesús. Y luego dice el 42 que la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí, o podemos decir también está aquí. Así que, como dice el final del versículo 39 y 40, nos centraremos ahí, final del 39 y versículo 40, la resurrección del Señor Jesús es la señal para esta generación perversa y adúltera que rechaza de manera sistemática al Señor Jesucristo. Dice el final del 39, ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ninguna señal se le dará, dice el Señor cuando le hacen la petición, Señor, hazme una señal. Ninguna señal se le dará. Y el Señor Jesús continúa diciendo en su respuesta, lo que está diciendo aquí en su respuesta, es que las demandas de aquellos que tienen un corazón como esos escribas y fariseos adúlteros y perversos no van a ser, digamos, atendidas o respondidas por el Señor Jesús. ¿Me estáis pidiendo una señal? No os voy a dar otra señal más. Y es que Dios no, digamos que Dios no se deja manipular. No se va a dejar hacer chantaje, como diríamos nosotros, chantaje emocional, por aquellos que se resisten a creer y que quieren culpar a Dios de su incredulidad porque dicen que no tienen argumentos convincentes. ¿Cuántos dicen, ¿dónde está Dios cuando pasa esto? ¿Dónde está Dios cuando pasa lo otro? ¿Por qué Dios no hace esto? Dios no se deja manipular ni chantajear por esas cosas. Él está por encima de eso. Pero fijaros que Dios no esté dispuesto, evidentemente, a responder a esas peticiones, a esas demandas de los corazones perversos, con otras señales. No significa que Dios no pueda hacerlas, evidentemente. Claro que puede. Lo que Cristo está diciendo es que las señales que Dios ya había mostrado anteriormente, pero que sobre todo también su revelación a través de la Escritura, son y eran suficientes para creer en Él. No hace falta más, está diciendo. Por tanto, ese tipo de demanda de una nueva señal, como estamos repitiendo, es una muestra de la resistencia y de la falsa justificación del corazón malo, pecador del hombre. Fijémonos, ya explicábamos algo el anterior día, pero fijémonos otra vez. Antes de esta petición de la señal de los escribas y de los fariseos, en el capítulo 12 de Mateo, en el mismo capítulo, el Señor había estado o venía de realizar 2 milagros, justo antes de que le pidan otra señal más. 2 milagros en el capítulo 12, como digo, versículos del 9 al 14, allí encontramos al Señor cura al hombre de las manos secas. Y luego en el versículo 22 de Mateo 12 también vemos el milagro del Señor sana o cura aquel endemoniado que era ciego y mudo. 2 milagros justo antes de esa petición. Pero hay un detalle. Fijaros, he dicho Mateo 12 del 9 al 14. Y luego saltado a Mateo 12, o hemos saltado a Mateo 12, 22. ¿Qué ocurre entre el 14 y el 22, justo entre medias de esos 2 milagros? Pues ahí hay un detalle importante que no podemos dejar de tener en cuenta. Y es que justo entre medias de esos 2 milagros, el Señor Jesús estaba predicando.
Estaba predicando el Evangelio. ¿Y cómo estaba predicando el Evangelio? Como él lo hacía siempre, a través o explicando la palabra de Dios, a través de la palabra que ya estaba escrito, no se estaba inventando nada nuevo. Explicaba la palabra que ya estaba escrita. ¿Lo entendéis? Que es lo mismo que hacían los apóstoles. El Señor estaba predicando a través de Isaías 42, o estaba explicando, mejor dicho, Isaías 42. Fijaros, Mateo 12, versículos 15 al 21, vamos a leerlo. Dice: mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí después de hacer el primer milagro, y muchos le siguieron, y los sanó a todos. He dicho esos dos milagros, pero fijaros, no paraba de sanar gente. Versículo 16, y le advirtió que no revelaran quién era él. No le digáis a nadie quién soy, todavía. ¿Por qué? Versículo 17, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. La palabra da evidencia de quién es Jesús, de quién es Cristo. No hace falta tantas señales, ¿me entendéis? Sigue diciendo el versículo 18, y ahí es cuando cita el Señor directamente Isaías 42. Dice: mirad mi siervo, a quien he escogido. Y describe Isaías al Señor: mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y su nombre pondrán las naciones, y en su nombre, pondrán las naciones su esperanza. Lo he recalcado, versículo 17, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliera lo que estaba escrito cientos de años antes en la palabra de Dios, para que se cumpliera lo que Dios tenía determinado desde antes de la fundación del mundo. No necesitáis más señales, le está diciendo aquello. Y como hemos dicho en días anteriores, los milagros se hicieron en aquel momento. El Señor hizo milagros, los apóstoles también hicieron milagros. ¿Para qué? Para fortalecer la fe, sí. Pero la fe, como decíamos, la fe que produce salvación, viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Así que démonos cuenta, la palabra de Dios es superior a los milagros. Y por tanto Cristo, el siervo que Dios ha escogido, como dice Isaías 42, ya ha citado el Señor, ese siervo que Dios ha escogido y sobre el que se agrada el alma de Dios Padre. Cristo es la señal suprema. Cristo es la única y definitiva señal, la señal que Dios ha dispuesto para el hombre. ¿Y por qué Cristo es esa señal suprema? Pues porque, como hemos cantado, Cristo venció la muerte, resucitando al tercer día, como estaba determinado en la palabra de Dios. Y por eso el Señor les dice: no os voy a dar más señales, no hay más señales, sino la señal de ¿quién? Acordaros de la señal de Jonás, el profeta. Bueno, antes de continuar viendo cuál es esa señal del profeta Jonás, de nuevo insistir, Jesús está señalando que la palabra de Dios es suficiente señal, suficiente testimonio para creer que Cristo es el Señor Supremo, el Señor al cual debemos de reconocer como nuestro Salvador. El Señor le está diciendo a los escribas y a los fariseos que ya quedaba poco para que se acabasen este tipo de señales. No voy a dar más señales, ya quedan pocas. Algún milagro más hizo antes de morir, pero ya se están acabando esas señales para esta generación. Pero va a quedar una, la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. Y es que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y fijaros, esto es precioso, hermano. La historia de Jonás es usada por Jesús para ilustrar el propósito precisamente de por qué Jonás estuvo dentro del pez todo ese tiempo. Nosotros cantábamos de niños en la escuela dominical, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y incluso lo tragó. Bueno, no dice el Señor eso. ¿Cuántas veces decimos nosotros que todo lo que nos pasa en la vida es parte del propósito de Dios? Que todo lo que nos ocurre, sea bueno o sea malo, es para la gloria de Dios. Y creo que aquí todos sabéis, habéis tenido situaciones que no entendemos. ¿Por qué ha pasado esto? Hoy enterraban a una pequeña de 6 años, que algunos conocíamos, en León, hemos orado en la iglesia por ella, hace tiempo. ¿Por qué? Y bueno, nos conocemos, sabéis todos habéis pasado por situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Jonás seguro que se preguntó por qué Dios le hizo pasar por esa experiencia nada agradable, porque no tuvo que ser nada agradable, ser engullido, tragado por un monstruo marino. Imaginarlo, que fue engullido por un monstruo marino, que no es una fábula, que fue tragado por un pez grande, muy grande tenía que ser, pero bueno. Pero es que luego pasó 3 días y 3 noches dentro de un estómago de ese animal lleno de ¿qué? No era el salón de vuestra casa, era un vientre lleno de jugo gástrico, de restos de comida, de peces, de mar. Eso tiene que ser asqueroso, ¿no? Lo siguiente. 3 días ahí. ¿Puede haber algo más desagradable, sitio más desagradable? Yo con mi mente de ciencia cuadricular, en la que todo tiene que tener una explicación científica. Si en mi casa se cae un vaso es porque a alguien se le ha caído, no hay casualidad, tiene que pasar algo. Todo tiene una explicación en mi cabeza, lo siento. Cuando era niño, siempre así pensaba, fijaros, todo convencido, evidentemente sin ningún fundamento bíblico, pero lleno de fantasía y de ilusión, y con mi razonamiento, mis cálculos casi, pensaba que Dios, fijaros, ya que entonces no había submarino, y yo desde pequeño tengo grabada la primera vez que yo vi el submarino de Isasperar en Cartagena, muy niño, y no se me olvida. Me encantan los submarinos, nunca me he montado. Pero como Dios no tenía submarino, o en aquella época no había submarino, pues claro, Dios, que es el más listo del mundo, pues utiliza a ese gran pez como si fuese un submarino para transportar a Jonás a donde tenía que ir, a Nínive. Qué pedazo de explicación, qué película de Disney podíamos montar. Si me pongo una chaqueta y una corbata, os lo predico un domingo y hasta casi os lo creéis, ¿no? Podía ser. Bueno, lo que Jonás no sabía en aquel momento, y evidentemente yo tampoco, es que su estancia dentro de ese gran pez estaba determinada por Dios con el objeto de glorificar y de ratificar el Evangelio de Cristo como aquella señal definitiva de que Jesús es el Cristo, de que Jesús era Dios hecho hombre, de que Jesús venció a la muerte. ¿Cómo? Resucitando al 3er día. 3 días estuvo Jonás en el pez. Acordaros de la señal. Así que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel monstruo marino para que Jesús, siglos después, pudiese ponerlo como ejemplo de que él iba, de que Jesús iba a estar 3 días muerto dentro de un sepulcro para luego resucitar en victoria definitiva y eterna sobre la muerte. Y eso es maravilloso. Qué gran propósito, estar 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo entonces es la señal definitiva para confirmar
que el testimonio de la palabra es suficiente. ¿Os acordáis lo que está escrito sobre Jonás? Aquí lo tenéis, aquí me tenéis. ¿Qué está diciendo el Señor? Como Jonás estuvo 3 días, así estaré yo 3 días. No es casualidad, hermano. Dios no hace nada por casualidad. Jesús le está diciendo a esos escribas y a esos fariseos, incrédulos, que de la misma manera que Jonás estuvo esos 3 días y 3 noches en el interior del pez, como decimos, para salir y predicar luego un niño, y Cristo iba a resucitar al 3er día para traer salvación a todo aquel que cree en Él. Y fijaros, de la misma manera, o de la misma forma que la historia de Jonás estaba escrita en la Escritura, sabemos que incluso antes estaba escrito en Génesis 3:15, que Dios allí ha prometido vencer a Satanás, que Dios allí ha prometido vencer a la muerte eterna, a vencer la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna, y que lo va a hacer ¿cómo? Precisamente con la muerte de Jesús y con su resurrección al 3er día. 3 días estuvo Jonás en el vientre del animal. Y sabemos que Cristo resucitó al 3er día. Por eso, por tanto, tenemos la certeza de que también se va a cumplir su promesa de que va a vencer al pecado y de que va a vencer a la muerte eterna. Y que, como hemos cantado, nosotros vamos a resucitar con Él. Y le veremos cara a cara, hermano, porque Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese pez. Qué grande es el plan de Dios. Cómo está aislado por los siglos de los siglos. Por eso Pablo le dice a los corintios, en su primera carta, en el capítulo 15, versículos del 1 al 4, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y dice Pablo, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, y este es el mensaje. Fijaros qué sencillo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, dice Pablo. Pero dice el versículo 4, y que fue sepultado, y que resucitó al 3er día. ¿Cómo? Conforme a la Escritura. Otra vez. Ahí tenéis la señal de Jonás. No necesitáis más señal. Conforme a la Escritura. Por tanto, Cristo, por su resurrección, es la señal suprema. No hay otra señal. Y no se va a dar otra señal. No hay otra señal fuera de Cristo. Solo Cristo es la señal. Cristo, el que resucitó de los muertos al 3er día. Así que Cristo es supremo. Y como dijo también el mismo Señor en este pasaje, o en esta escena del versículo 41, algo más grande que Jonás está aquí. Es preciosa la historia de Jonás, pero yo soy más grande que Jonás, porque yo soy el verdadero Dios que resucitó y que va a resucitar, en aquel momento le diría, al 3er día. Y como digo, nosotros sabemos que el Señor resucitó. Por eso la resurrección de Jesucristo es la señal definitiva por la cual podemos creer y por la cual podemos tener fe en la promesa de Dios. Podemos confiar plenamente en lo que Él ha dejado escrito, porque lo cumple. Igual que Jonás estuvo 3 días, yo resucitaré al 3er día. Y entonces Pablo le sigue diciendo a los corintios, con esto acabamos, en el capítulo 15, allá del versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, todos están muertos. También en Cristo
todos serán vivificados. Todos los que vengan a Cristo, arrepentidos de corazón, creyendo en Él con fe, serán vivificados. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Al tercer día, como estaba escrito, no necesitáis más milagros. Igual que pasó con Jonás, yo resucitaré. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta tarde de nuevo al abrir tu Escritura, Señor, y conocer la grandeza de tu persona, conocerlo, la maravilla, Señor, de tu obra, Señor, cómo desde el principio de los tiempos, Señor, tú tienes un plan, Señor, para traer salvación a tu Hijo, Señor. Gracias porque todo es perfecto, Señor. Gracias porque, aunque ocurran cosas como le ocurrió a Jonás, que quizás no entendió qué hacía dentro de ese pez, como tantas cosas que nos ocurren en la vida o que ocurren continuamente y que no sabemos por qué ocurren, Señor. Todo tiene un propósito, el propósito de darte a ti toda la gloria, Señor. Señor, y eso es lo que queremos reconocer, que tú eres el Dios supremo, que Cristo es superior a todo, a toda señal, a todo milagro, a toda circunstancia que pueda ocurrir. Tú estás por encima de todo, Señor. Por ello te alabamos, te adoramos y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te rogamos, Señor, que tú te sigas manifestando, Señor, a través de tu palabra y que tu Santo Espíritu haga que las personas entiendan tu palabra para que puedan creer en ti con fe, Señor. Y utilízanos a nosotros, Señor, como herramientas, Señor, inútiles que somos, pero útiles en tus manos para ello, Señor.